Buenos días, bienvenidos a Doctor Matusalén. Empezamos este año dando un repaso a los cuatro pilares más importantes que frenan la progresión de nuestra enfermedad, la progresión del Parkinson. De modo que estaremos hablando en las próximas semanas de la alimentación, del ejercicio físico a través de ejercicios de fisioterapeuta, del ejercicio mental a través de una actitud positiva y de juegos que mantengan la mente despierta, y por supuesto de la medicación que nos pondrán en neurología. Los grandes cuatro pilares que harán que el Parkinson vaya frenándose, o por lo menos no progrese a una velocidad inadecuada. Empezaremos por la alimentación, y dentro de la alimentación estaremos 3 o 4 semanas explicando primero las generalidades y luego explicaremos qué dietas, qué alimentos pueden tomar o no pueden tomar los enfermos de Parkinson. Ahí vamos entonces con la primera generalidad. En la grabación de hoy hablaremos básicamente de lo que es la alimentación general, no solamente para los enfermos de Parkinson, sino para las personas mayores y sobre todo para las personas con deterioro y enfermedades crónicas, neurodegenerativas o no. Los 4 o 5 grandes conceptos que deben de tomar en precaución las personas que hemos dicho, todas las personas mayores de 65 o 70 años, o los enfermos crónicos, se refieren a los que hemos hablado. Primero, hay que tener en cuenta 2 o 3 cosas importantes. Viven más, mucho más, las mujeres que los hombres, y viven más los delgados que los gordos, de modo que eso es un hecho irrefutable total, basado en la medicina de la evidencia y en datos epidemiológicos. Mujer, mucho más supervivencia, mucho más larga expectativa de vida al nacer. Delgados y delgadas, sobre todo delgadas, mucho más expectativa al nacer, mucho más duración, mucho más salud. Y en segundo lugar, conceptos básicos que deben de adoptar todos los pacientes de Parkinson, todos los pacientes mayores de 65 años, etcétera, etcétera. Lo resumimos en 5 o 6 grandes grupos. Lo primero que quiero hablar es la importancia de la microbiota, de esos parásitos que tenemos en el intestino, que hacen, que son virus, son bacterias, son levaduras, etcétera, etcétera, muy importantes, que hacen una función básica no solamente en las enfermedades intestinales, sino en todas las enfermedades relacionadas con la inmunidad. Cuanto mejor tengamos la microbiota, la cuidemos mejor, más salud y más supervivencia tendremos. Eso quiere decir la importancia en la alimentación, por ejemplo, de los prebióticos y de los probióticos. Los prebióticos, pues ya sabemos, el kéfir, el yogur ácido, los quesos de cabra, etcétera, etcétera, que posibilitan que esa microbiota, que esos millones de virus, de bacterias, de levaduras que tenemos en el intestino, hagan un equilibrio saludable en nuestro organismo. Y los probióticos, pues ya hemos visto, esas verduras fermentadas, esas cosas de fermentación que posibilitan que se alimenten los propios virus, levaduras, etcétera, que tenemos en nuestro organismo y que mantengan el equilibrio saludable para nuestro organismo. De modo que la importancia de la microbiota en la alimentación será importante y siempre aconsejaremos yogur ácido, kéfir, etcétera, etcétera, junto con verduras fermentadas, todas estas cosas, alcachofas, espárragos, etcétera. Muy bien.
En segundo lugar, un dicho muy importante y que siempre tenemos que tener en cuenta. Nos dirigimos no solamente al entorno europeo desde el que estamos emitiendo, sino también al entorno de Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica, no la Latinoamérica profunda, sino donde las clases medias van tomando protagonismo y se está haciendo el mismo patrón de alimentación que en Estados Unidos o en Europa, que estamos colonizados por un tipo de comida de sobrealimentación de grasa sobre todo y de hidratos de carbono. Esto es muy importante porque una de las normas que debemos de tomar todos es que dejemos siempre un poco de comida del plato que nos ofrezcan, del plato que estemos comiendo. No nos podemos comer todo porque estamos sobrealimentados de hidratos de carbono y de grasa. Así que dejemos siempre un tercio aproximadamente de la comida que nos ofrezcan porque lo estaremos haciendo. Otro tema muy importante es que hay que comer por lo menos 4 o 5 veces a lo largo del día. No vale comer 2 veces al día mucha cantidad, sino repartir todo eso en 4 o 5 tomas a lo largo del día. Otro tema importante es la hidratación. Hay que hidratarse. Hay que beber como mínimo 1,5 litros, 2 litros de líquidos, sobre todo de agua. Otro tema importante es que hay que tomar siempre unas verduras, una ensalada, obligatoriamente una ensalada y también obligatoriamente una ración de frutos secos, si es posible nueces, cacahuetes, almendras, pero básicamente nueces porque son más cardiosaludables. Y luego, lógicamente, siempre que evitemos el exceso de lactosa o incluso totalmente la lactosa, quesos o leches. Pero teniendo en cuenta, ojo, a los intolerantes a la lactosa, que tendríamos que sustituirlos por soya, etcétera, etcétera. Luego tenemos que pasar a evitar carnes, sobre todo carnes rojas y carnes precocinadas y prefabricadas, todo lo que significa una manufacturación previa industrial, hay que dejarlo y sustituirlas por carnes, en todo caso de pollo, carne sencilla, y preferiblemente en lugar de la carne tomar siempre pescado, y si es pescado azul rico en omegas, en omega 3 básicamente, nos ayudarán a el cerebro porque son neuroprotectores. Y por último, tener en cuenta que siempre debemos de tomar 1 o 2 piezas de fruta, y si tiene un índice glucémico bajo, mejor esa fruta. Esos son los consejos en global que damos a todos los enfermos, a todos los pacientes por encima de 65 años, y son generalidades que cuando tratemos en las próximas semanas de la alimentación básica para un paciente de Parkinson, lo especificaremos más y diremos lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Decir que además de todo esto, la textura de la cocinación debe de ser una textura blanda que impida el atragantamiento y que facilite la deglución, porque uno de los síntomas del Parkinson es dificultad al deglutir, atragantamiento ante determinados grumos, etcétera, etcétera, que evitaremos con una cocinación y una elaboración de cocina adecuada. Esos son todos en líneas generales lo que hemos hablado hoy. Los 4 grandes pilares para que progrese o no progrese el Parkinson los tenemos a la mano: alimentación, ejercicio de fisioterapia, ejercicio físico, sí, pero también ejercicio psíquico con una actitud positiva y con algún tipo de juego, lectura, etcétera, etcétera, escritura, que nos haga estar en movimiento y en ejercicio mental.
Y por último, obligatoriamente hacer caso a los consejos y a la medicación que nos dé la neuróloga o el neurólogo de nuestro servicio del movimiento. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse. Queremos que nos hagan comentarios, queremos que nos hagan dudas, preguntas, porque contestaremos a todos y explicaremos poco a poco a toda la comunidad que vamos formando todas las cuestiones prácticas sobre Parkinson. Gracias, suscríbanse y hasta el próximo.